Muy bien, buenos días. La presentación que vamos a ver está basada en las experiencias que he tenido en varios años dando esta materia y un poco reflexionando lo que los alumnos al principio del trimestre les veo las caras y les pregunto, ¿qué esperas de esta materia? Y la verdad, muchos, no sé si por cinismo o por sinceridad, yo pienso que es sinceridad, dicen pasar la materia. Esa es la respuesta. Entonces, nos dan un reto a los profesores de tratar de enamorarlos a los alumnos del tema. Y mi propuesta, siempre les digo, es que la razón por la cual la materia está en noveno trimestre es porque es el espacio donde ellos pueden desarrollar todos sus conocimientos, aplicarlos, lo que han visto en la carrera, y que puedan trabajar y resolver problemáticas de comunicación en espacios. Es un poco lo que comentabas hace un momento, la palabra espacios. Entonces, bueno, está basado, está fundamentado en el objetivo general de la materia, ¿sí? Que es establecer estos diseños que solucionen problemáticas de comunicación en espacios, en entornos específicos a través de sistemas de signos de orientación. Okay. Estos son los objetivos específicos. En estos están basados todos los trabajos que van a desarrollar los alumnos y a diferencia de lo que nos comentaba Alfonso, yo sí creo que es importante que el alumno experimente con la realidad, que sacarlos del espacio del salón y enfrentarlos a particularidades que cada trimestre nos vamos a enfrentar de manera distinta, ¿sí? El día de ayer tuve la oportunidad de presentar la de los signos de mensajes en base y hablaba yo de que el alumno en primer y segundo trimestre juega mucho con los tres ejes, el X, la Y y la Z, y le trabaja en la tridimensionalidad. Después, los siguientes trimestres se va al manejo de plano, inclusive así lo plantea una de las materias. A lo largo del trimestre, en sexto trimestre empiezan a haber nuevamente elementos tridimensionales y en octavo, que es el factor donde hay el brinco, que son los productos a través de envase, pues vemos la tridimensionalidad. Entonces, el alumno tiene que entender que estamos hablando de tres ejes y que esa es una gran oportunidad para resolver problemáticas espaciales. El segundo elemento que… perdón, un poco antes de esto. Algo que insertamos con mayor particularidad en este trimestre es el manejo de la antropometría y la ergonomía, ¿sí? Ya que el colocar una señal a determinada altura genera un trabajo en el usuario, en el perceptor, que le va a facilitar o va a imposibilitar la percepción del mismo. Si yo les pregunto ahorita, no es examen ni clase, pero que me dijeran cuántos extintores hay en el edificio L. Ustedes han vivido en él más de 30 años seguramente o poco menos. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos extintores tenemos en la planta baja del edificio L? Todavía se los facilité más. ¿Por qué no lo sabemos? Porque parte de la señalética, yo digo, y espero que no se enojen los profesores de señalética, digo que a veces los vemos como la tía quedada. ¿Sí? Es aquella que está ahí y que vas a recurrir a ella cuando la necesites, cuando hay una emergencia, hay un incendio, y entonces sí volteas a ver dónde están las señales de extintores, salidas de emergencia. Cuando no, pasan a un segundo plano.
Bueno, para que sepan, hay 4 extintores del lado izquierdo, 4 extintores del lado derecho. Hay 2 salidas, 3 salidas de emergencia en el edificio. Entonces, ¿por qué no lo vemos? Porque muchas ocasiones la señal está mal ubicada y genera una problemática de hacer un trabajo. El inclinar el cuello en cierta posición genera un problema ergonómico y es un problema que a veces también el significado de la ergonomía no lo entendemos muy bien. Sí, la ergonomía estudia el trabajo, pero no el trabajo como tal, sino el trabajo que hace el cuerpo humano para hacer una comunicación. ¿Sí? Ahorita ustedes están sentados y están en una silla que está ergonómicamente diseñada. ¿Qué quiere decir eso? No es necesariamente que sean las dimensiones antropométricas, que ese es otro elemento, ahí está en la presentación. Lo que está haciendo el asiento es que ustedes tengan el menor trabajo posible para mantenerse en esa posición. ¿Sí? La distancia coclear que puede tener el asiento les puede generar molestias o no y pueda estar en tensión o no su cuerpo. Eso es lo que trabaja la ergonomía. El segundo factor es un elemento que a veces dejamos a un lado, que son los aspectos legales que el diseño nos lleva. Y uno de ellos es, en el caso de la señalética, está basado en la NOM 003 de la Secretaría de Gobernación, que nos establece una serie de lineamientos que condicionan el uso de las señales de protección civil, por ejemplo. Y también todos los lineamientos que podemos encontrar en esta institución internacional que es AIGA o AIGA. Un tercer aspecto que es importante en este trimestre es que los alumnos han estado trabajando con materiales que para ellos ya son normales, comunes en el ámbito de las artes gráficas para el diseño gráfico. ¿Qué sucede cuando entramos a la parte de la señalética? Entramos de una manera abrupta al mundo del diseño industrial y al mundo de la arquitectura. Y vemos plásticos, metales, pétreos, compuestos, fibrosos, maderas, entre otros. Son materiales que poco o nulo tienen contacto los alumnos para sus proyectos. Y entonces eso me permite que los chicos experimenten con estos materiales. Y por lo tanto, y lo veíamos el día de ayer, en la medida de lo posible trato de que los alumnos hagan algunas prácticas en los talleres de diseño industrial, como son plásticos, en donde hacemos trabajos de termoformado, manejo de corte y doblez de plásticos. En metales trabajamos algunos ejercicios, sobre todo para soportes secundarios, y en maderas, lo comentaba el día de ayer, no me gusta que entren los alumnos porque es el taller que tiene mayor porcentaje de accidentes en los alumnos. Entonces, desde que se vuelan un dedo, se lastiman un brazo o reciben golpes de la madera. Entonces, yo a ese taller le tengo mucho respeto y trato de que no entren los alumnos en la medida posible. Cuando no se puede, les digo, mira, yo lo hago, ustedes están conmigo, yo lo hago, pero ustedes no metan mano en la máquina. Se conocen también nuevos sistemas de reproducción. Los que han llevado hasta ese momento son nuevamente las artes gráficas, pero aquí entramos de serigrafía, impresión cama plana, ya son de uso más común para ellos, pero también ven pirograbado, chorro de arena, corte de plasma, corte láser, corte en CNC, sandblasteado y vinil. Son procesos que van incrementando su acervo de opciones que pueden obtener salidas a sus proyectos. Y como les decía, hacen una
prácticas cuando se puede, hacemos prácticas en taller de plástico, metales y eventualmente maderas. El curso yo lo manejo mayoritariamente en la parte práctica, tenemos teoría, pero sí me apoyo mucho y eso hemos tenido muy buen trabajo con el metodológico. El metodológico trabaja muy fuerte la parte de, nuevamente, la parte de normatividad, los manejos de color, el concepto de percepción, etcétera, etcétera. Y yo me aboco más a trabajar en proyectos. Y los divido en dos. Un primer proyecto, que es un poco más sencillo, en donde tiene una duración de 5 semanas, ven lo que son familias de señales, hacen maquetas, modelos funcionales y un solo prototipo. Ahí les explico cuáles son las diferencias que hay entre cada uno de estos factores. La maqueta simplemente sirve para que el alumno relacione la familia, que vea el conjunto de señales y que vea si hay una familia o son primos lejanos o conocidos o vecinos. No tiene nada que ver una señal con otra. Poco a poco los vamos acercando hasta que hay una familia completa. Sirve también para dimensionar en proporción. Y algo que he descubierto, nuevamente, es que al alumno creemos que sabe manejar escalas. Y cuando les pedimos que hagan una maqueta a escala, pues sacan su escalímetro y dicen, ¿y cómo lo hago, profesor? Pues ahí están tus escalas. Entonces, bueno, nos damos ahí un rato para platicar cómo son las escalas, cómo pueden dimensionar. Y eso sirve para fundamentalmente ver la proporción de la señal con la figura humana, con el cuerpo humano y el espacio, ¿sí? ¿Cómo va a trabajar? Los modelos funcionales son aquellos donde en diseño de señalética hacen un acercamiento mayor ya al tamaño con los colores que se van a tener y no se les pide que hagan con los sistemas de reproducción, pero que sean lo más cercano a una realidad. Y estos modelos los usamos para la parte ergonómica, es decir, así como Poncho los tiene buena parte del trimestre viendo sus trabajos en las paredes fuera de las vitrinas, en algún momento ustedes van a ver alumnos que pegan señales en el edificio L, tenemos ese laboratorio para ver distancias, alturas, tenemos un muy buen edificio para reproducirlo. Y entonces ahí vemos a qué distancia tenemos legibilidad, legibilidad, contraste, cómo se ve con la iluminación. Algo muy importante es que en este primer ejercicio los alumnos hacen visitas y hacen un levantamiento de todas las necesidades que ellos observan y una de ellas es la iluminación. La iluminación afecta invariablemente a las señales, ¿sí? Vientos o ventilación. No sé si a ustedes les ha tocado que en alguna época del año aquí en la universidad hace un viento y todas las señales que están colgadas empiezan a volar por todos lados y entonces nos genera un conflicto y un riesgo de uso de esas señales. Levantan tomas fotográficas, hacen toma fotográfica del lugar, se entrevistan con el cliente y ahí les digo siempre a los alumnos, en la medida de lo posible, si no es que es obligatorio, tienes que entrevistarse con la persona que toma la decisión de la empresa. Si te vas con una persona que es importante en la empresa, como puede ser un subdirector en una escuela o el maestro que da clases en esa, está muy bien, ese es tu contacto, pero tu objetivo es que el líder de esa empresa, el dueño, el director general, conozca del proyecto, porque si él no está relacionado, si no lo involucran ustedes, lo más probable es que ese proyecto lo empiecen a bloquear, ¿sí? Es decir,
Si de pronto el director, que no es informado, ve a 3 o 4 muchachos que están ahí, pues les extraña, le molesta que estén haciendo actividades y entonces están pasando sobre su autoridad. Si logran involucrar al director o al gerente, la persona que toma la decisión, y se hace parte del proyecto, hay una alta posibilidad de que no se les bloquee, que puedan tener un buen término del proyecto. Y finalmente tenemos el prototipo. El prototipo sí es hacer la señal, es un prototipo, es hacer la señal en el material en la medida con el sistema de reproducción que se tiene pensado hacer para que el alumno se lo pueda presentar a las personas que están viendo el proyecto y vean cómo quedaría el producto, ¿sí? En el segundo proyecto, que tiene una duración mayor de 7 semanas, aquí hacen lo mismo, pero si ustedes se fijan, en la parte final hay un agregado, el manual de señalética. Eso es entregable sí o sí, porque ahí los alumnos desarrollan la parte del diseño editorial. Entonces, cuando yo les digo a los alumnos, van a ver todo lo que han visto durante la carrera, y les digo diseño editorial, créanme que hay muchas caritas que se despiertan y se angustian. Y les digo, ¿qué pasa? Dice, es que a mí no me gusta el diseño editorial. Digo, es que no puede, que no te pueda no gustar. Para mí, creo que hay 2 elementos fundamentales, que lo he comentado, que es la tipografía y el diseño editorial. Si eres un buen diseñador, es aquel que tiene una visión clara de qué es una buena señal, una buena tipografía y que pueda hacer un buen mensaje a través del diseño editorial. Y un poco relacionado con lo que se ha comentado en días pasados, es cómo seleccionan la tipografía ellos. No sé qué respuestas han tenido de sus alumnos al seleccionar una tipografía. La mayor de las veces es que está padre. Padre es una cuestión subjetiva, no me respondes. Cuando yo les digo, a ver, ¿cuántas variantes tiene tu tipografía? Ah, tiene 2. ¿Y tú crees que esa tipografía está muy trabajada? Es decir, el tipógrafo ha trabajado mucho en ella como para sentirla que está madura, que es robusta, que te va a sacar de algún apuro. Sí, si tienes 1 o 2 variantes, es muy probable que todavía esa tipografía o se quedó inconclusa o están trabajando en ella. Digo, yo acabo de hacer, les digo a estos chicos, acabo de hacer un libro de una traducción del portugués al español, donde el autor de pronto saca fórmulas, y las fórmulas muchas veces están en idioma diferente. Cuando yo le pido a la máquina mi teclado que me dice, no lo tengo. ¿Sí? Quiere decir que me está metiendo en problemas. ¿Qué es lo que hacemos los diseñadores? Resolvemos problemas. Pues nos vamos a Illustrator y hacemos ahí nuestro mejor esfuerzo por sacar ese elemento gráfico, ¿sí? Nos lleva tiempo, nos roba recursos, etcétera. Si una tipografía está muy bien hecha, tiene muy alta probabilidad de no tener ese problema. Entonces, cuando los alumnos llegan y proponen la tipografía, tanto dentro de las señales como del manual, tiene que estar justificada su selección tipográfica. Y otro elemento importante es que desde un principio, desde el primer día, los chicos trabajan en equipo. Para mí el trabajo de diseñador gráfico es trabajar en equipo. Yo puedo ser un fotógrafo, puedo dedicarme a la fotografía desde mi posición como diseñador gráfico, pero voy a requerir siempre el apoyo de servicios que me permitan tener una buena fotografía, el área de impresión, etcétera. Ahí es trabajar en equipo. ¿Cómo están actualmente los chicos involucrándose en el campo laboral? Ya aquella imagen que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en despachos, donde veíamos
entre 5 y 15, 25 diseñadores en un despacho, ya es poco posible verlo. En la actualidad son proyectos donde se juntan diferentes profesionales para resolver un problema, los contratan, termina y se deshace ese grupo. Y al rato se juntan en otro, y al rato a ellos les toca ser líderes de ese proyecto e invitan a sus compañeros. Entonces, les digo, desde un principio ustedes deben de aprender a trabajar en equipo y saber qué responsabilidad tiene cada función dentro de ese equipo. Y para ello les pido que cuando son 5 alumnos en el equipo, debe haber un líder del proyecto, debe haber diseñadores y un tercer elemento que es un administrador, ¿sí? Sumado a esto, no solamente, y es muy común en nosotros, hagan equipos y trabajen, y ahí van trabajando y dan golpes de ciego. Cuando les explican qué función tiene cada uno de ellos, como que se les quita la angustia, ¿sí? Y hay ocasiones en que un chico que nunca ha sido líder llega y dice, oye, yo quiero ser líder, quiero, ahorita que voy a experimentar, pues a lo mejor la riego y no me sale tan caro. Entonces, toman o asumen esa función, se desarrolla el proyecto desde el primer ejercicio y en el segundo proyecto tienen la posibilidad de cambiar roles. No tienen la posibilidad de cambiar de equipo, tienen capacidad de cambiar roles dentro del equipo. Siempre les pido que una vez a la semana, normalmente en este caso los jueves, hagan una presentación de avances del proyecto. ¿Por qué? Porque a mí me interesa mucho que los alumnos vean lo que están haciendo sus demás compañeros. Al principio dicen, es que nos van a copiar ideas. Digo, no vas a hacer una señal igual para una empresa, acaban de hacer ellos el trimestre pasado, un taller mecánico especializado en cuestiones de electrónica y al lado está otros chicos que estaban trabajando en una escuela. Digo, por más que quieras, son dos ámbitos, dos campos diferentes y entonces tus señales no va a tener una con otra. Y empiezan a darse cuenta ellos de cómo resuelven la problemática particular de cada uno de sus proyectos y eso ayuda mucho. Ese es lo primero, que todos vean qué están haciendo sus compañeros. Y el segundo factor y más importante para mí es que los alumnos aprendan a verbalizar sus ideas, a manejar y dominar un grupo, es decir, un público, y que convenzan a las personas de que su proyecto es viable. Ustedes seguramente han visto muchos proyectos que son muy buenos y que por una mala presentación se caen. No los compran, la gente se desvía, se distrae, etcétera. Y en cambio hay proyectos que son medianamente buenos, pero la persona que lo presenta en ese poco tiempo enamora a la persona y sale convencido que tienen que comprar el proyecto. Entonces eso no se los va a dar ni leyendo solamente, ni platicando entre ellos, es exponiéndose a un público, es trabajando, quitando muletillas. Yo tengo, por cierto, si te llega esa información, yo lo voy a negar. A los alumnos les cuesta alrededor de 40 a 50 pesos el trimestre. Cada muletilla cuesta $1. Si no me creen, allá atrás hay un chico que vivió conmigo ese experimento y de pronto me siento a veces como Pablo porque trueno los dedos. Cada vez que trueno el dedo quiere decir que el alumno que está hablando cometió una muletilla, etc. Les pido, a ver, párate bien, domina al público, voltea a ver a la gente, no estés viendo la pantalla está ahí, tú te aprendes tu discurso, ¿sí? Y convence. Créanme que al principio les cuesta mucho trabajo, pero al final creo que su manejo de su discurso, su lenguaje, su postura ayuda bastante. Y por eso cuando ustedes llegan a hacer la revisión de los proyectos, hay ya un dominio de lo que están presentando. Ya no tienen tanto miedo de hablar en público, conocen el tema y tratan de transmitir de una manera adecuada ese conocimiento.
Herramientas que utilizo en el curso son dos, fundamentalmente. Uno es una gráfica de Gantt o ruta crítica, donde los alumnos ven esquemáticamente por proyecto las semanas y ellos tienen que hacer su ruta crítica de cada proyecto y lo pueden dividir por semanas, por días, como quieran. Les digo, yo sé el día que empiezo y el día que acabo. Todo lo que esté en medio, ustedes lo organizan. Ustedes se ponen de acuerdo cómo lo trabajan. Y segundo, es que les pido que aprendan a trabajar o a hacer ciertas aproximaciones a cómo se trabaja en un despacho o en un proyecto afuera. Yo no conozco hasta ahorita ninguna empresa que se diga, voy a hacer este proyecto y hasta que termine el proyecto voy a agarrar otro proyecto. Estamos trabajando en un cierto momento en tres pistas. Uno está empezando, otro está en la etapa de acabados y en un tercero está en entregado, ¿no? Entonces, los alumnos tienen que aprender esa dinámica, que no se trabaja de forma lineal, sino desfasada. Y aquí también ven los cuellos de botella, es decir, cuáles son esos momentos del proyecto en donde hay posibilidad de tener problemáticas en tiempo. Y les digo, normalmente son aquellos espacios donde ustedes no controlan. ¿Cuáles son? Proveedores de servicios y productos, traducido al español, compra de materiales, compra de insumos y cuando les proveen servicios, que son impresiones. Y les digo, la manera más adecuada para evitar ese problema, no puedes obligar al impresor a trabajar el día lunes, porque seguramente hace San lunes. Entonces, si tienes 3 días que crees que lo vas a poder desarrollar, mejor dale semana o semana y media y date un colchón para que el impresor te entregue en tiempos reales y no te coma el tiempo. Por ejemplo, este último trimestre, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí estábamos muy animados todos y de pronto llega un alumno y me dice, oiga, profesor, ¿ya se dio cuenta que tenemos Semana Santa? Le digo, ¿qué? ¿Por qué? Es que muchos talleres de impresión no van a abrir. Entonces ahí nos ves como loquitos ajustando nuestra organización de tiempos y recorriendo entregas, mandar entregas a impresores antes para preverlo. Pero eso se fue gracias a que tenían un calendario y que sabían en qué fecha y evitaron ese problema. Y finalmente esta segunda herramienta que también la comenté el día de ayer es las bitácoras. Para mí es importante que el alumno realice una bitácora, la bitácora es personal, no es por equipo, porque cada uno de ellos realiza actividades particulares y en esa la divido en 5 elementos fundamentalmente. Uno es en qué etapa está el proyecto que va a trabajar, qué actividad va a desarrollar esa persona dentro de esa etapa, cuál fue el resultado, cuánto le costó y cuál es la fecha. Esto sirve mucho porque de pronto, cuando hay problemas, se van a la bitácora y dicen, es que yo me acuerdo que tuve un problema de que hicimos una propuesta de entrevista con el cliente, llegamos y no nos recibió. Y entonces, si tienes en la bitácora actividad de entrevista con el cliente, el resultado no se pudo realizar porque el cliente no fue a trabajar, pues ya tenemos una evidencia de cuál fue el problema al que te enfrentaste y cuáles son las posibles soluciones. El segundo factor de cada actividad yo la divido en 2 aspectos, hora diseño y hora gabinete. Entonces establecemos los costos por hora y eso les permite a los alumnos a dimensionar un poco los costos que están teniendo en su proyecto, ¿sí? Sumado a gastos directos, indirectos, amortización de equipo, amortización de software. Cuando suman todo, se asustan. Le dicen, es que sale muy caro. Pues sí, el diseño cuesta. Y tienes que saber de manera mínima qué es lo que estás utilizando y que dentro de 2 años vas a tener que reponer tu equipo de cómputo, vas a tener que comprar nuevo software, etcétera, etcétera, y eso tiene que salir de tu trabajo.
¿sí? Entonces, esta bitácora sirve para esa función. Por un lado, saber qué está pasando y aprender un poco a cotizar sus proyectos. Y si no mal veo… Ok. Y por último, el tercer factor que para mí es importante como herramienta es que los alumnos deben de bocetar sí o sí en papel. Cuando me llegan con la computadora, cuando no sé si a ustedes les llega, a mí ya me empiezan a llegar y ya estoy ciego, me enseñan bocetos en la pantalla de su teléfono. Digo, ya estoy viejito, ya no puedo ver eso, házmelo en papel, y los obligo a trabajar en papel. Y voy a hacer un comercial malo para ti, Poncho. Digo, tienen ustedes mucho papel en su casa, nada más denle la vuelta. Poncho les pide papel fino, úsenlo, trabajen eso y les va muy bien. La bitácora la hacen con trabajos de Poncho, los doblamos y le damos una segunda tiempo de vida a esos bocetos. Pues por mi parte sería todo, y si hay alguna pregunta…